dentro de este nuevo proyecto que estamos arrancando, que es la Sociedad Española de Graduados en Radiología. Entonces queríamos saber de su experiencia y bueno, me olvido de decir, el doctor Castellón, radiólogo de reconocido prestigio pues, a nivel nacional e internacional, y con el que hemos tenido, tanto Javier Gálvez como yo, la suerte de coincidir en nuestra vida profesional y aprender muchas cosas también de su enseñanza. Entonces, estar aquí es por su labor como gestor, por su labor como docente y también como radiólogo. Entonces, nos gustaría pues, saber su opinión con respecto al problema que tienen los técnicos en cuanto a la formación en España. Conocer un poco cuál ha sido su experiencia a lo largo de todos estos años, que sí sabemos que ya afortunadamente está disfrutando de una jubilación muy merecida, pero no podíamos obviar su participación en estas encuestas, ¿no? Entonces, saber cuál ha sido su relación con el colectivo de los técnicos en general, ¿no? En su experiencia tanto en España como fuera de España. Muy bien. Pues la verdad es que mi experiencia con los técnicos ha sido muy variada. Y ha sido muy variada primero porque me formé, como sabes, en radiología en los Estados Unidos. Empecé radiología en el año 1966 y me encontré con unos servicios en donde el personal técnico ya estaba formado, había ya una carrera profesional en el que el radiólogo realmente ya no participaba prácticamente de la tecnología. Yo tengo que decir que casi no aprendí técnica radiológica porque se me dio desde el primer año de residencia como algo que ya hacían. No había muchas cosas que hacer, era radiología convencional y radiología varitada fundamentalmente porque es lo que se daba, pero los técnicos eran profesionales, tenían su carrera y en ese sentido pues me encontré con ese tipo ya de formación. Posteriormente, ya una vez yo en España, que volví en el año 71, en 2 o 3 ocasiones he vuelto a Estados Unidos, en los años 80, los años 90, para completar formación cuando salieron equipamientos nuevos como el escáner. Me fui a la Universidad de Atlanta a trabajar un mes, y cuando salió la resonancia me fui a la Universidad de Ohio a trabajar un par de meses para familiarizarme con la técnica, y me encontré con que los técnicos habían dado un paso adelante. Es decir, ya no solamente me encontré con técnicos de radiología convencional que hacían su trabajo muy bien, sino que me encontré ya con técnicos con subespecialidades. Ya me encontré con, por ejemplo, en resonancia había una jefa de técnicos de resonancia que manejaba perfectamente todos los parámetros y todos los cambios que había que hacer en el sistema para poder variar las técnicas y obtener mejor o peores imágenes. Es decir, ella era una profesional y que tenía técnicos de resonancia bajo su mandato. Me encontré lo mismo en el escáner. Cuando fui a la Clínica Mayo, fue para otro trabajo profesional, me encontré, por ejemplo, que en ultrasonido había 9 equipos de ultrasonido en aquellos tiempos, trabajando todos con técnicos. Había un jefe de técnicos de ultrasonidos, todo bajo el control luego de los radiólogos, pero digamos que hacían el trabajo al 90% y aquellas dudas que surgían eran las que iban a parar al radiólogo, que de vez en cuando entraba en una de las 9 salas a completar un estudio. Es decir, que en ese tiempo me encontré con que el técnico, por lo menos en Estados Unidos, había dado un paso avanzando y añadiendo las nuevas tecnologías rápidamente a su currículum, con mayor formación tanto teórica como práctica. Con lo cual, digamos que el radiólogo seguía manteniendo al técnico en su base y dándole todo el apoyo que necesitaba el radiólogo. Para mí el técnico siempre ha sido fundamental. Claro, cuando llego a España en el año 71 no hay técnicos prácticamente de formación, no existen. Entramos en el clínico y afortunadamente con el doctor Pedrosa, el doctor Cáceres y yo, entonces vienen los primeros técnicos, algunos vienen ya de Oviedo con una cierta formación y se forman las primeras escuelas privadas dentro de los hospitales, con un rendimiento yo diría que aceptable para lo que había en ese momento, y que posteriormente, desgraciadamente, cuando se formaliza, como ustedes saben, la formación del técnico,
se saca de los hospitales, para desgracia del técnico y del radiólogo, y se mete en escuelas, en pisos, que luego adquieren una práctica en algunos hospitales. Claro, en ese momento yo ya soy responsable de un servicio de radiología y empiezo a recibir ese tipo de técnicos que desde mi punto de vista fueron un desastre de formación. Había que reformarlos y eso siempre es un problema porque, bueno, no es lo mismo que traigan una buena formación teórica y práctica en sus estudios a que vengan con pocos conceptos y muchas veces lo único que les enseñé es a hacer algo, pero realmente el resto pues no tiene mucha idea. Evidencia de ello es el poco conocimiento que tenían sobre los rayos X físicamente, y entonces el miedo atroz, el desconocimiento, no podía hacer nada contra ello. Eso era una pelea. Entonces lo más que hacía era intentar enseñarle a hacer algo bien, de calidad, y enseñarle algo que tampoco se le enseña a la escuela de técnicos, que es atender al paciente. Profesionalidad, y la educación entra dentro de la profesionalidad, que para mí siempre ha sido muy importante en el trato con pacientes. El técnico, como el médico, nos debemos al paciente, son los que nos dan de comer, y eso hay que aprenderlo, yo creo, en las escuelas, hay que aprenderlo de base. Pero claro, en un aula de un piso y luego pasando por unas prácticas en una clínica o en otra, imposible, imposible. En mi último periodo, cuando yo estaba ya en una clínica privada, pues me pedían que trajera técnicos a formarse de esa forma, ¿no? Yo siempre me negué a ayudarlos, me negué porque me parecía que era facilitar, y aunque alguna vez me lo impusieron, porque pues yo no mandaba allí como Sanita, tenía sus compromisos, pero siempre me negué porque me parecía que era hacerle el juego y que lo que había que hacer era luchar contra eso. Pero bueno, esa un poquito ha sido mi experiencia en cuanto a los técnicos. A propósito de lo que está contando, cuando yo era secretario general de la Asociación Española de Técnicos en Radiología, un grupo de técnicos de una escuela oficial madrileña, extrahospitalaria, estuvo en la asociación y nos pidió si podíamos encontrar hospitales para hacer las prácticas. Me acuerdo que me puse en contacto con usted y me dijo que iba a pensárselo y que en 3 días, unos días, me contestaría. Y me hizo llegar la idea siguiente: colaboraríamos en las prácticas con la condición que la formación teórica se diera también en el hospital. Evidentemente lo entendimos, los técnicos que ya estábamos ejerciendo nuestra profesión entendimos perfectamente esa conclusión. No fue así en otros centros. Entonces se convirtió, como dice usted, en una visita al hospital, unas prácticas relativas, ¿no?, que no han formado a los técnicos. De hecho, desgraciadamente hoy, ¿no?, hay escuelas, todas las escuelas son ya privadas, no hay prácticamente escuelas oficiales, y de los 300 técnicos que salen todos los años en Madrid, solo en la Comunidad de Madrid, la gran mayoría, una gran parte de los técnicos siguen haciendo sus horarios prácticos en hospitales que evidentemente están cobrando a través de las ayudas de formación profesional, pero unas prácticas que consisten en estar 15 días, 20 días en cada una de las técnicas que tenemos. Por lo cual, la formación práctica de los técnicos en este momento sigue siendo no baja, sino escasísima. O sea, no se sigue sin resolver aún el problema. Al contrario, se incrementa porque además en las horas formativas del técnico, antes éramos técnicos de radiodiagnóstico, nosotros somos técnicos de radiodiagnóstico y medicina nuclear, en menos horas lectivas que teníamos en el año 80. Es decir, la situación no ha mejorado, sino que ha empeorado. Sino que creo que ha empeorado, sí. Es que toda formación de carreras como la de técnico, como la del propio radiólogo, quiero decir, tienen que hacerse en el centro de trabajo, no tienen que hacerse en el medio hospitalario, y ahí es donde hay que hacer la formación, tanto teórica como práctica, y de una formación continuada. O sea, no puede haber 2 horas yo me voy a tal sitio y después 1 hora aquí y tal. No, yo creo que eso no es posible, como no sería posible para formar un médico así. Es lo mismo. Y me imagino que, bueno,
ha visto un poco el programa formativo de los técnicos en radiología que propone y que está implantado en prácticamente la totalidad de la Unión Europea, con toda esa cantidad de horas lectivas, ahora créditos por el Plan Bolonia? Entonces, ¿qué le parece esta nueva formación? ¿Le parece adecuada? ¿Le parece que tiene alguna deficiencia, que se puede mejorar, o a priori como...? Yo la verdad es que como desconozco un poco la formación teórica previa y para compararla con la actual, pues no sería muy justo lo que yo pudiera decir en ese sentido. Me imagino, porque he conocido técnicos formados en Inglaterra, por ejemplo, y en Francia, en que la formación debe ser más completa, pero no sé si la formación práctica luego está integrada o no en los hospitales o cómo lo tienen. Es decir, no sabía yo decirles si la formación que van a recibir teóricamente en esos papeles, con esos criterios, es la adecuada. Estoy casi seguro que será mejor que la que tienen ahora, eso casi seguro, porque esa formación que hay ahora, o por lo menos la que yo he vivido últimamente, pues me parece cercana al desastre, ¿no? O sea que... Hombre, el programa y el plan formativo es bastante ambicioso, y al ser pues, prácticamente 4 años, donde fundamentalmente el último año es plenamente dedicado a la parte práctica, nosotros pensamos que bueno, pues esto le va a hacer asumir al técnico un mayor compromiso, una mayor responsabilidad y también una mayor autonomía, ¿no? Y con respecto a estas competencias o a estas posibles delegación de funciones por parte del radiólogo, ¿usted qué cree que puede desempeñar? ¿Cómo puede ser la labor de este nuevo profesional que aparezca dentro de los servicios sanitarios? Yo creo que la cooperación entre el técnico y el radiólogo, primero, número uno, es fundamental para el trabajo del radiólogo, porque todas las nuevas tecnologías que se nos han caído encima en ese sentido no han venido tampoco apoyadas por un mayor número de radiólogos. Entonces, digamos que, al igual que antes, una de nuestras patas de trabajo es el técnico, es decir, es fundamental que esté bien asentada, porque si no el radiólogo tiene poco que hacer si tiene un técnico por debajo que no funciona. Entonces la delegación de funciones yo creo que es fundamental. Yo desde luego la he practicado, aun a pesar de estar más o menos prohibida en nuestro país, pero la he practicado siempre, desde la punción venosa, que siempre he enseñado y he permitido que el técnico, igual que otras técnicas, pueda realizarlo, como con las escuelas de ecografía que rápidamente instalamos en Cruz Roja cuando nos dimos cuenta que eran procedimientos que consumían muchísimo tiempo, que no había radiólogos suficientes para poder tener 3 o 4 equipos funcionando al 100% y después poder hacer todo lo que tenía más que hacer. Entonces, la labor del técnico ahí era fundamental, y era una cuestión de formación, y formamos muy buenos técnicos en ecografía que funcionaron muy bien y que a su vez fueron maestros de otros técnicos. Ni decir nada igual en el escáner, la resonancia. Los estudios varitados, por ejemplo, en Zarzuela lo hacían técnicos. Yo creo que todo se puede enseñar con una buena metodología y con un control. Es lógico que todas las técnicas estas, que son medio invasivas, deban tener un responsable y deban tener un control, que yo creo que en primera opción, y siempre he peleado por ello, debe ser un control técnico. Yo siempre he peleado para que haya un jefe de técnicos y un jefe de control de calidad. En Getafe pude hacerlo porque tenía personal suficiente y pude hacerlo, pero la gran pelea era que me querían imponer siempre que el jefe de técnico fuera una enfermera. Ese era el gran problema, que no se podía, la ley no permitía, y entonces, hasta que no conseguí que uno de mis técnicos se hicieran enfermera y entonces poderle dar el puesto, no conseguí esa dualidad. Pero yo creo que es muy importante que el jefe de técnico o el jefe de control de calidad sea un paso intermedio entre el radiólogo y el técnico, sea capaz de depurar técnicas convencionales, que sea capaz de depurar ecografía, sea capaz de depurar resonancia, sea capaz de hacer mucha labor intermedia, con lo cual el radiólogo, digamos que estaría para problemas muy puntuales
y luego pues para hacer el diagnóstico o el informe o lo que fuera. En ese sentido, para mí eso lo he practicado y he sido un convencido total de ello. Hombre, afortunadamente el nuevo perfil profesional con la titulación de grado va a poder permitir este puesto intermedio que entonces fue tan complicado para implantar, ¿no? Es verdad que ahora este nuevo perfil, esta nueva titulación, también va a permitir crear ocupar otros puestos de trabajo de mayor responsabilidad, incluido la formación, porque como sabe, en pocos centros los técnicos son formadores de sus propios colegas. Normalmente son ocupados por otras personas licenciadas o con otra carrera, pero no un profesional técnico, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante la conciencia profesional y la profesionalidad de la labor que se realiza, ¿no? Siempre y cuando pues, se pueda hacer, por un lado, de forma intrahospitalaria, pero también porque seas formado por tu propio colectivo, ¿no? Tanto en las técnicas como pues en la parte de anatomía, fisiología, pues por médicos radiólogos, ¿no? Y entonces, pues esto hasta ahora también supone un problema en las escuelas, ¿no? Claro que son, yo lo que he sabido de algunas escuelas es que se llega a ser profesor de una escuela de técnico a través de un examen o de una oposición, pero no significa que sea ni médico, ni radiólogo, ni nada. Es decir, que es alguien que es un total extranjero. ¿Cómo cree, doctor Castelló, que el radiólogo puede contribuir a este reconocimiento profesional? ¿O cómo puede ayudar a que esto se consiga en España para equipararnos a la Unión Europea y mejorar nuestra formación aquí en España? La verdad es que ahí puedo ayudar poco porque no conozco bien la legislación. Mi experiencia es que el Ministerio siempre ha estado muy reacio, por desconocimiento o por presión de lobby de enfermería, no sé exactamente con qué peso cada uno, muy reacio a reconocer esta carrera. Yo pensé que cuando entramos en la Comunidad Europea y cuando se fueron a equiparar las titulaciones, pues ahí se iba a acabar el problema porque nos iba a venir desde afuera el cómo hacerlo. Pero curiosamente vi que no fue así, sino que una vez más esta carrera, por alguna razón maldita, queda fuera del organigrama de la Comunidad Europea y sin embargo yo creo que la pelea con el Ministerio se debe mantener. Yo creo que habría que conseguir una verdadera ayuda con presión real de los radiólogos. Creo que la SERAM y todas las sociedades científicas deberían volcarse en este tema. Creo que es un tema muy importante para el radiólogo que nunca se ha tenido suficientemente en cuenta y creo que deberían volcarse. Y creo que probablemente el otro camino hay que pelearlo en Europa a través del Congreso Europeo, de la Comunidad Europea. Es la única forma de que los de aquí, que no están convencidos por razones que desconozco, puedan torcer la mano en ese sentido, porque lo han tenido que hacer en otras circunstancias, en otras causas, y me imagino que por ahí tiene que venir, pero tiene que venir a través de una presión y un lobby fuerte en Europa, que condiciones que yo creo que España debe ser de las poquitas, si no la única, que queda fuera del tema. Y por lo tanto no tiene ningún sentido de que Europa consienta esto, porque es una de sus prioridades, la equiparación de titulaciones, y estamos inmersos en todo ello, con todas las carreras, porque hay una carrerita que se va a quedar fuera. Además, una carrera que tampoco es que sea una cosa vital, no sé qué cosa tiene de especial, que se ha quedado fuera, ¿no? Yo creo que la pelea tiene que venir a través del Ministerio, mucho a través también de la Sociedad Científica Española de Radiología, conseguir su verdadero apoyo y desde luego dar la pelea en la comunidad. No veo otra salida, pero no sé qué otras posibilidades hay. No existe ninguna. No existe ninguna, probablemente. No. O sea, el apoyo de la SERAM siempre han estado allí, pero nunca ha habido un apoyo directo para... Sí, un apoyo testimonial, me ha parecido siempre a mí, ¿no? Porque los radiólogos, pero no lo han tomado como un problema suyo, es decir, el radiotécnico, el técnico en radiología
es una parte de nuestra especialidad, es parte de nuestro trabajo, con lo cual deberíamos defenderlo, o sea, es decir, tenemos que integrarlo, habría que integrarlo, hay que organizarlo. O sea, pero yo creo que optimizar... nunca se ha entendido así, por eso decía yo al principio que curiosamente pues, en muchos radiólogos que he tenido y conocido en mi larga vida profesional, y algunos con formación no española, no han tenido ese claro convencimiento y se han conformado con lo que se le ha administrado desde la administración en cuanto a técnico, ATS o lo que fuera. Nunca han visto la parte negativa de aceptar y la parte positiva de tener un técnico de radiología bien formado que sea tu apoyo y tu base. Es que yo creo que es fundamental. Yo no sé, yo he sido siempre muy integrador de todas las cosas que se hacen en un departamento. A mí me parece que los departamentos son unidades muy importantes y grandes, pero tienen que estar cohesionadas. Y pues es como si hace muy buena radiología, el radiólogo hace buenos informes y la limpiadora deja aquello muy sucio. Pues al final es un desastre de servicio, desde mi punto de vista, ¿no? Pues esto es un poco igual, es decir, tenemos que tener una idea integradora de que para que funcione bien el diagnóstico, no es simplemente que yo sepa mucho y que sea capaz de ver en una radiografía el diagnóstico. Si tiene que haber una secretaria que sepa escribirlo también a la máquina, tiene que haber un técnico que haya hecho la radiología lo mejor posible, con la menor radiación posible y con el mejor trato posible al enfermo para que éste salga contento, porque quiera que no, ese es el fin nuestro, el paciente, no hacer el diagnóstico brillante, el paciente para que salga beneficiado. Y todo eso forma un conjunto, secretarias, limpiadoras, celadores, técnicos, médicos. Y yo creo que cuando se consigue esa integración, cuando se consigue tener la idea de que el todo tiene que funcionar como un todo y no una parte y lo demás me da igual, es cuando realmente funciona bien. Yo, y no quiero decir que no, pero yo creo que uno de mis méritos más importantes que he tenido en mi vida profesional es aunar todo eso y conseguir unos resultados muy buenos, a lo mejor con unos materiales muy escasos, a lo mejor con una infraestructura malísima como teníamos en Cruz Roja, y sin embargo destacar en formación y destacar en otros muchos sentidos, porque dimos cohesión a todo el departamento. Para mí hay cosas que son muy importantes, y el aspecto del trato al paciente, cosa que se descuida mucho, pues yo veo que se descuida mucho a nivel tanto del técnico como del médico, como del personal, ¿no? Me parece fatal, me parece que hay que ser muy educado, hay que entender que es una persona que te está dando de comer, entre otras cosas, ¿eh? Mi sueldo viene de ellos, y hay que tratarlo con el máximo respeto, la máxima profesionalidad. Por eso el radiólogo, como el técnico, no puede dormirse en los laureles. Por eso tenemos carreras que son muy demandantes, porque no podemos quedarnos con lo que sabemos, porque nos debemos a alguien que está enfrente y que está indefenso. Y por lo tanto, no caben excusas. Todos tenemos que ir en la misma línea. Dirección. Y eso ha sido, desde luego, mi línea. Y además soy un convencido de ella, quiero decir, la discuto y la peleo con quien quiera porque estoy totalmente convencido. Y cuando veo que las cosas no son así en algún sitio, lo digo y me peleo en ese sentido, ¿no? Si un enfermo tiene que tener una sabanita para estar bien tapado, desde luego no se puede consentir que no la tenga, punto. Y no se puede consentir que alguien tire o que fume o que tire un papel al suelo. Hay mil cosas que parecen mínimas o minucias, pero yo creo que es lo del todo. Todos tenemos que ir en la misma dirección. Y es el bien del paciente, que consiste yo en hacer un buen diagnóstico, usted en hacer una buena radiografía, el otro en limpiar la mesa bien, el otro en escribir un buen informe. Pero todo eso es una unidad. Y el que gana, el de enfrente. Y esa es mi posición. Pues nosotros desde SEGRA simplemente pues agradecerle su presencia, sus palabras y bueno, y sí que hemos tenido el placer de compartir ese trabajo integrador. Muchas gracias.